Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 3. Nosotros decíamos que en este capítulo la idea central que nos quiere transmitir el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, es sobre la muerte de Abner. Estamos ya llevan por una vez Joab, Abisai, que continúan persiguiendo a Abner, lo quieren matar. Primero fue el hermano de ellos, ¿verdad?, que cae muerto al final de cuentas, incluso ante Abner le dijo: desvíate a la derecha o a la izquierda, toma a alguno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de seguirlo. Entonces es aquí donde Abner le mata a Asael. La batalla estaba a favor del ejército de David. Abner estaba al frente, que es el sobrino de David. Aquel día de la batalla fue muy encarnizada. Abner y los de Israel fueron derrotados por los soldados de David. Estaban allí los tres hijos de Sarvía. Sarvía es la hermana de David. Joab, Abisai y Asael, es decir, son los sobrinos de David. Y bueno, Asael, después que corría, dice, tan veloz como un ciervo salvaje, salió en persecución de Abner. Es decir, Asael y todos seguramente que ya se daban cuenta, porque cuando hay corrupción, cuando hay intereses mezquinos, es lo mismo que sucede entre nosotros, ¿verdad? Enseguida, que la gente utiliza el nombre de alguien solamente para mantener su poder o su hegemonía. Y entonces los demás se vuelven títeres. Es lo que había pasado o está pasando en este momento en que estamos hablando con el mismo Isboshet, hijo de Saúl. Porque Abner está utilizando el nombre de Isboshet, que es hijo de Saúl, lo pone, lo nombra, lo proclama, dice, rey. Lo lleva a Mahanaim y lo había proclamado rey de Galaad. Y así tenemos dos reinos. Por una parte David, que es ungido como rey de Hebrón, y por otra parte Isboshet, que es ungido como rey de Israel. Incluso es el que tiene más poder hasta ese momento. Aquí David está comenzando, está comenzando con Judá. Y luego comienza ya la guerra fratricida. Después de 2 años que Isboshet está al frente, digamos, o sea, pantalla, títere, en manos de Abner. Y ahora en el capítulo 3, tercero, nosotros miramos, primero hace como un pequeño paréntesis o hace como un pequeño tiempo para después darle continuidad a esta guerra fratricida, al problema que habían surgido entre los hermanos. Después de la muerte de Asael, Joab y Abisai, que son los hermanos de él, continúan persiguiendo a Abner, lo quieren matar. Sin falta, ¿verdad? Es como una venganza. Haben de ir directamente a Upea, pero da a entender un poco y mezclando todo.
porque aquí es la lucha de los soldados de David que se habían ya confrontado con las tribus de Israel, a donde el verdadero capitán, jefe del ejército, el que está al frente del poder, es aquí, sin lugar a dudas, es Abner, ¿verdad? Y Abner, al matar a Asael, ahí entonces se complica más la situación, le dan persecución hasta el final. Pero en un momento Abner gritó a Joab: la espada va a estar devorando siempre. ¿No sabes que al final solo produce amargura? ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Estas son las tres preguntas retóricas, ciertamente, que aquí surge también para nosotros. Porque esta es la realidad y es la historia de nuestra vida. Cuando nos adueñamos de las cosas del Estado, nos adueñamos de las cosas que no nos pertenecen, porque es la res pública, dice luego, res pública. Res quiere decir cosas, pública del pueblo. Entonces la res pública quiere decir que lo que la república tiene, lo que nosotros poseemos como riqueza nacional, es de todos y es para todos. Entonces lo que estamos al frente de cualquier organización, estamos justamente para distribuir, o mejor dicho, para organizar bien. Entero betega tu jamuaya, la oike, omba apo, oyapoja, usufructúa, ¿verdad? De los beneficios tan lindos de esta res pública que el Señor nos regala. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio, 10 millones de guaraníes. Segundo premio, 5 millones de guaraníes. Tercer premio, 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981-505-036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día, estamos en esta gran fiesta en que celebramos la conversión de San Pablo, uno de los santos más grandes de nuestra iglesia. Ñandeña y Mero Hinago Ave, si somos cristianos, es gracias a la predicación de San Pablo. Ay de mí si no evangelizara a Ñandeña de San Pablo. La palabra de Dios la leemos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del 3 al 16. Aquí nos narra la experiencia. Pablo es en una situación en que él narra y cuenta cómo Dios ha tocado su vida y cómo él ahora se siente comprometido, primero él en su vida, y luego de extender y dar a conocer esta maravillosa buena noticia que recibió del Señor. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en la ciudad de Jerusalén y he sido iniciado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de odio por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenado a la prisión a hombres y mujeres, a cristianos.
El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron carta para los hermanos de Damasco y yo me dirigí hacia allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontrara en esa ciudad, para que fueran castigados. Y en el camino, al acercarme a Damasco hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Le pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, donde te diré lo que debes hacer. Queridos hermanos, qué linda es esta experiencia de Pablo. Y muchas veces nosotros somos de estos grandes perseguidores de la iglesia del Señor. Somos grandes perseguidores de nuestras comunidades, porque somos egoístas y porque no hacemos lo que Dios nos pide en sus mandamientos. Nosotros podemos mirar y decir: mamínalo ya pues, mamínaba ella. Sin embargo, nosotros estamos encadenando y aprisionando a muchos enfermos, a muchos hermanos nuestros, en las prisiones, en los hospitales. Estamos encadenando en la ignorancia a muchos hermanos nuestros, porque porque somos corruptos y porque no estamos cumpliendo los mandamientos del Señor. Pero lo lindo e importante es esta luz que hoy llega a nuestro corazón. Entonces vamos a escuchar. Dice que muchos, los que estaban con Pablo, no escucharon esa voz. Él sí escuchó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Añaña por andomina veñande, evagina, erela yahana ya pues veñande yara oye añande. Pero la respuesta de Saulo: ¿qué debo hacer, Señor? Y hoy la respuesta del Señor nos vuelve a dar. Vete ahí a tu casa, vuelve a Jerusalén, o vuelve o vete a Damasco. Es allí donde yo te voy a hablar. O bebe donde ella como cristiano comprometido. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 3 y hoy estamos subrayando el versículo 5. Abner que quiere el poder en Israel. Abner que quiere el poder en Israel. Mientras duró la guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner fue consolidando su posición en la casa de Saúl. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es importante, actitudes. Estos son los famosos golpes de Estado, de verdad, en nuestra terminología actual. Mientras duró la guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner fue consolidando su posición en la casa de Saúl. Y porque en realidad el que siempre estaba manejando el poder sobre el ejército de Saúl era Abner. Abner es el que va al frente, ¿verdad? Ciertamente que capítulos anteriores del primer libro de Samuel nos pintaba y nos daba la figura de Saúl como el que actuaba, como el que estaba al frente, o sea, eso no hay dudas y no hay problema. Pero la realidad es que detrás de todo esto, el que maneja al ejército, el que maneja a los soldados, siempre fue Abner. Y por eso es que incluso en el capítulo 26 de ese primer libro de Samuel,
David le había echado en cara a Abner de lejos por los apucaches. Esa donde, etcétera, niña, tendé la red, etcétera. Y ahí le muestra la nave, arecó tijada, la nave, arecó la lanza, todo eso. Y entonces le demuestra, ¿verdad? Le demuestra que no le cuidan al rey de Pituar y Co, etcétera, etcétera. David cruzó al otro lado y se paró en la cima de una colina distante. Había un gran espacio entre ellos. David comenzó a gritar a la tropa y a Abner, hijo de Ner: Abner, ¿no respondes? Abner respondió: ¿quién eres tú que gritas al rey? David dijo a Abner: tú eres todo un hombre y no hay otro igual en Israel. Porque a él le puso Saúl, ¿verdad?, al frente de la tropa de Israel. ¿Por qué entonces no protegiste a tu señor, el rey, cuando uno de los soldados entró para matar al rey, tu señor? Aquí le está tirando todo encima, ¿verdad?, todo el faro. O soy el encargado, ¿verdad?, guardia personal, guardaespaldas del rey. No está bien lo que has hecho, le dice David, le echa en cara, ¿verdad? Vive Yahvé que ustedes merecen morir. Mirá por lo que le dice. Es un desafío tremendo, ¿verdad?, de parte de David. Merecen morir por no haber protegido a su Señor. Ustedes, entonces aquí cometieron un delito demasiado grande. Ustedes merecen morir por no haber protegido a su Señor. El ungido de Yahvé. Mira dónde está la lanza del rey, ¿viste? Porque ellos pueden llevar horas, tomó la lanza del rey, llevó consigo, y el jarro de agua que estaba junto a su cabecera. Y el jarro de agua que estaba junto a su cabecera. Vea entonces, ahora Hashui lleva un mondaje. Pero eso era para mostrarle, ¿verdad? Y todo tiene un significado profundo. El jarro de agua, el agua, la fuente, lo elemental. Te hemos sacado la fuente. Al rey le hemos sacado la fuente, lo esencial. Jarro de agua, el agua viva, de Dios mismo, la presencia, la protección de Dios, la fuente. Apearon allí, pues ya entiendan allí, uno llama, no, enseguida, y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo para decirle? Moire y utacoana. Te hemos sacado lo esencial y lo fundamental, que protege la vida. Y por otra parte, aquí tenemos la lanza, es la defensa. La defensa, de acuerdo a nuestras cualidades, capacidades que el Señor nos ha dado para defendernos contra todo mal. Pero Ana, vos estás, querido rey Saúl, estás desprotegido. Y mira un poco a Abner también. El que tenía que protegerte, el que tendría que ayudarte, el que tendría que estar a tu lado con Ana, va eve. Diga tuyo ya, pon va eve, ando ya pollo y va eve. Así es que, estos dos signos y símbolos son esenciales y fundamentales para darnos justamente a entender que Abner, a pesar de que tendría que cuidar más al rey, está más preocupado del rey. Lo que él se preocupaba era de sí mismo. Y por eso dice, mientras duró la guerra entre la casa de Saúl y de David, Abner fue consolidando él su posición en la casa de Saúl. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 GB todos los días durante 15 días completos.
con Paco Box. Conectado a donde vayas. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Tu enseñanza vida nos da, tu alegría y tu amistad. Eres tú, eres tú, eres tú, el que nos lleva a Jesús. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Tu enseñanza vida nos da, tu alegría y tu amistad. Eres tú, eres tú, eres tú, el que nos lleva a Jesús. San Juan Bosco, bienvenido, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Tu enseñanza vida nos da, tu alegría y tu amistad. Eres tú, eres tú, eres tú, el que nos lleva a Jesús. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, el que nos lleva a Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 3. Y decíamos que los versículos que van del 6 al 11 es un apartado especial donde podemos mirar y decir, ñambo título tan o cuáles son las pretensiones. ¿Cuál es la pretensión principal aquí de Abner? Y ya decimos, y directamente como tiene nuestra Biblia como subtítulo, pueblo de Dios se llama
nuestra Biblia, la Biblia pastoral. Esta Biblia pastoral pone como título en su edición: Abner quiere el poder en Israel. O sea que Goanga, 2 años, imagina, oye, Curila Isboshet quedó en el poder. Y aquí es Abner el que pretende directamente. Seguramente que fue viendo la situación, o mandó Saúl, o Moí Isboshet, el ejército continúa igual, aquí está, continúa la casa de Saúl. Por otra parte, comienza la casa de David. David había pedido permiso, ¿verdad?, al Señor. En el capítulo 2 justamente comienza así. David consultó a Yahvé de subir a alguna de las ciudades de Judá. Yahvé le respondió: sube. David preguntó: ¿a dónde subiré? Yahvé le dijo: a Hebrón. Y David subió allí con sus 2 mujeres, etcétera, ¿verdad? David llevó consigo a sus hombres, cada cual con su familia. Se establecieron en los pueblos en torno a Hebrón. Y después vienen, dice, algunos hombres de Judá, y allí ungieron a David como rey de la casa de Judá. ¿Verdad? O sea, aquí tenemos como una división en el fondo, porque vienen estos hombres y le ungen a David como rey, pero todavía de la tribu de Judá. Judá dependería siempre de Israel, o sea, está dentro del conglomerado de las 12 tribus. Pero al llegar David y estos hombres se acercan y le informan, fueron los de Yabes de Galaad los que dieron sepultura a Saúl. David envió mensajeros para que le dijeran que Yahvé los bendiga porque usted ha mostrado lealtad a Saúl. Es decir, comienza ya aquí David a ejercer su monarquía, su reinado. De la tribu de Yabes de Galaad, un miango o ñotea que lleva de la situación tan difícil por la que pasó nuestro ejército. Alañan de rey, mami cayó en campo de batalla también sus hijos. Entonces vinieron estos de Yabes de Galaad. ¿Se acuerdan que hemos reflexionado capítulo 11? Primer libro de Samuel. Ahí encontramos esta acción maravillosa que había hecho también Saúl cuando fue recién ungido como rey. Capítulo 11 dijimos. La historia verdaderamente de la monarquía comienza en el 8, en el 9 ya le tenemos a Saúl, luego la unción, le tenemos a Saúl que todavía incluso está con sus cosas, la él está todavía en su campo trabajando, hasta que después vienen los problemas y las situaciones, y los primeros que le piden auxilio son los de Yabes de Galaad, y es ahí donde dice que Saúl, parece que el ruaj, el espíritu del Señor, o poscoese, o puá lleva y le trae a toda la tribu. Incluso le dicen luego, maldición de las cebollas hasta pollo, capaz o lo que sea, la pena pequeño en esta coalición para que podamos ir a defender a nuestros hermanos, los de las tribus de Yabes de Galaad. Y eso es lo que se nota aquí, ¿verdad? Como el autor sagrado anda es Israel como va con ahí. Claro, Saúl había muerto, y entonces cuando David asume, vienen estos hombres, le nombran, comienza una división porque David, al entrar a Judá, a su tribu, y estos hombres vienen a ungirlo como rey de Judá, comienza ya una división, ¿verdad? Porque son ellos los que están comenzando y tienen otro rey, en cuanto que allá era Saúl. Claro, estaba un poco sin ningún rey en ese momento. Aquí primero comienza a contarnos que el que será el rey de Judá va a ser David, y ahí como que se separa. Operar con la importante tereíla David o exigían para ellos, sino que él pregunta a Dios, perdón. David pregunta al Señor y el Señor es el que le dice sí. O sea, todos los elementos que asumirá David es por orden de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañé. Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aunque sumergido en la oscuridad por la ceguera, desfilaban ante los velados ojos de Saulo las imágenes de los furibundos integrantes del tribunal y sus esbirros, lanzando piedras al desnudo Esteban, cuyas ropas le habían entregado a él en custodia. Escuchaba los insultos proferidos en contra del diácono y la andanada de guijarros que impactaban en su cuerpo desmadejado. Y se avergonzaba de su impasibilidad ante la crueldad del espectáculo. Sentía remordimiento por la hazaña con la que durante mucho tiempo persiguió a los cristianos, a quienes sacaba rastras de sus casas y metía en la cárcel. Lo atormentaba el recuerdo de los dignos rostros de mujeres, niños y ancianos que firmemente se proclamaban seguidores de Cristo y soportaban estoicamente los juicios amañados a los que eran sometidos y en los cuales él actuaba como acusador. Desconcertado y confuso veía discurrir una y otra vez el momento en que quedó ciego en el camino a Damasco y se aferraba a la oración y al ayuno a la espera de que le fuera devuelta la luz a sus ojos. Poco antes, y con el fin de perseguir a los cristianos y apresar a cuantos pudiera para llevarlos ante el tribunal de Jerusalén, en donde debían ser juzgados por los sacerdotes del templo que le habían encomendado tan cruda misión en vista de que era el enemigo más fanático del cristianismo, Saulo de Tarso avanzaba hacia la ciudad de Damasco cuando en sus cercanías y al filo del mediodía, según lo cuenta el mismo Saulo en el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles, vi en el camino una luz venida del cielo, más brillante que la del sol, que me envolvió a mí y a todos los que iban conmigo. Todos caímos a tierra y yo oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar coces contra el aguijón. Yo dije: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, que me he aparecido a ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a mostrar. Te voy a librar de tu pueblo y de los paganos, a quienes te enviaré a abrirles los ojos para que pasen de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los consagrados. Como el potente resplandor lo dejó ciego, Saulo debió ser conducido por sus compañeros a Damasco. Y por orden del Señor fue llevado 3 días después ante el venerable Ananías, quien le impuso sus manos y al instante Saulo recobró la vista. Vio la luz de su propia salvación, se hizo bautizar, cambió su nombre por el de Pablo y se convirtió en el apóstol de los gentiles, porque desde entonces el incipiente cristianismo que estaba circunscrito a los fieles de extracción judía adquirió dimensión universal de la mano de Pablo, quien llevó la buena nueva a Corinto, Tesalónica, Éfeso, Colosas, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía, Pisidia, Galacia, Iconio, Listra, Derbe, Pisidia, Panfilia, Atalia, Filipos, Macedonia y Malta, en fin, prácticamente a todo el mundo. Y a varias de las iglesias fundadas por él en algunas de estas ciudades les dedicó sus famosas cartas apostólicas que están contenidas en el Nuevo Testamento. Definitivamente Pablo sí cumplió a cabalidad, según los versículos 19 y 20 del capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, la orden dada por Jesús resucitado en su aparición de Galilea. Id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Por eso hoy, 25 de enero, día de la festividad de su conversión, pidámosle a San Pablo que nos muestre el camino de la salvación. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Así es. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 3, los versículos que van del 6 al 11, ¿verdad? Aquí, sobre todo, nos centramos en este versículo 7. Saúl tenía una concubina llamada Rispa. Entonces nos cuenta todavía de la monarquía de Saúl. Ahora está con Isboshet. Las concubinas, recordemos que las concubinas siempre eran propiedad directamente de la monarquía, es decir, del rey. Y aquí, en este caso, podemos mirar el aspecto de lo que es, por una parte, el hecho de tomarle a la concubina del rey era algo que estaba moralmente hablando muy negativo. Es una gran inmoralidad. Bueno, vean la inmoralidad. Y tal vez eso también a nosotros nos suena más allá, todo lo que es la inmoralidad. Pero ya dijimos anteriormente y estuvimos reflexionando, la inmoralidad al autor sagrado que nos quiere mostrar. Porque tenemos que entrar en el contexto histórico de ese pueblo de que tomar la concubina del rey, adueñarse, apoderarse de la concubina del rey, quiere decir que yo le estoy sacando su propio poder. El poder es ahora mío, el poder fáctico, decimos nosotros. Fáctico quiere decir de hecho. Mala o mandago, a ver, la mandago, que se arecota la concubina del rey y de quien sea. Pues se la mandaga. ¿Entienden? Entonces, tenemos que estar muy atentos, que no se refiere simplemente a una inmoralidad, a pesar de que el usurpar el poder y sobrepasar el poder de las personas siempre ya es una inmoralidad. Tenemos que saber que la palabra moral se atiene a qué cosa? A la capacidad que nosotros tenemos de hacer el bien o hacer el mal. Discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿qué es la moral? La moral es cuando vos, reikua, ponao y ponateno y ahí, hareya, pobe y bahía. Eso es inmoral. Eso es inmoral. Y en el aspecto positivo de la moralidad es cuando hacemos, porque sabemos, discernimos, entendemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bueno, y por eso que aquí esta situación se nos presenta directamente como una cuestión inmoral, pero sobre todo lo que más le interesa al autor sagrado es la traición. Porque se está apoderando de algo que no le pertenece. Así que, queridos amigos, nosotros cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de cosas equivocadas, estamos haciendo una gran inmoralidad. Eso es inmoral, robar, tocar las cosas ajenas, dentro de los mandamientos de la ley de Dios, etc. Pero no hay idea, sino que estamos traicionando lo esencial y lo fundamental de la organización de nuestra humanidad,
y la organización de nuestro cuerpo, que es la comunidad. BBC. Y ahí está. Ña traiciona. Estamos traicionando. La traición es lo peor, entonces, porque vos te adueñas y te apoderás de algo que le pertenece al pueblo, a la gente, pero donde era purunda era moguais. Y entonces, cuando hablamos también del aspecto que estaba prohibido para David, así como para cualquier monarca, cualquier rey, el hecho de que el Deuteronomio 17:7 es que le decía que no podía, por una parte, tener, dice, muchas mujeres, le decía. Eso es lo primero que le decía al rey. Pero ¿por qué le decía eso, queridos amigos? No es solamente por el hecho de una inmoralidad de la sexualidad, sino que siempre apuntaban a otros elementos que son los elementos también religiosos. Porque pea de concubina, pea otra, pea, te van a desviar del camino de Dios. Y eso es lo que después se va a acentuar mucho, cuando leamos del rey Salomón, que decimos que es el rey más sabio, pero sin embargo, más de 900 concubinas, dice la Biblia, nos habla, el libro de los reyes que tenía Salomón. Y dice que cada una le pedía que un templito, que un monumento para su Dios. Y claro, ahí entonces desvía el corazón de Dios, lo elemental y lo fundamental. Entonces, queridos hermanos, todo esto nos hace entender, leyendo la Biblia, dentro de la Biblia, podemos entender el contexto histórico que se vivía en ese momento y por qué el autor sagrado subraya tanto en estas cositas. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. San Damasco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Queridos amigos, estamos en el novenario de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Aquí tenemos la reliquia, la partecita de la carne de San Juan Bosco, una reliquia de primer grado, lo dice la Iglesia. Oración preparatoria para todos los días. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, que con el auxilio de la Virgen María dio esplendor a tu Iglesia. Danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente, que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ello con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día cuarto. Caballero y Monseñor. Don Bosco nace en la pobreza y en ella transcurre toda su vida. Pobre su habitación, sus alimentos, sus vestidos, ajeno siempre a toda ostentación. Jamás olvidó la sabia advertencia de su madre. Si por desgracia llegases a ser rico, jamás pondré el pie en tu casa. En 1852 recibió la cruz y el diploma, firmado por el rey Víctor Manuel, nombrándolo caballero de la Orden de San Mauricio y de San Lázaro. Pronto, don Bosco acudió al maestrazgo de susdicha orden, agradeció el honor que se confería y con la más delicada sencillez
pidió que el título fuese cambiado por una subvención a favor de sus muchachos. Si yo fuera caballero, arguyó, ¿creería la gente que don Bosco no necesitaba ayuda? Además, cruces ya tengo bastantes. La corte con gran agrado le concedió la subvención sin retirar el nombramiento, pero don Bosco nunca condecoró su pecho con la insignia otorgada, ni se refirió jamás a tal distinción. En 1857, invitado por su santidad Pío IX, don Bosco predicó ejercicios espirituales en una cárcel. El Papa, para congratularlo por el resultado de la predicación, quiso darle una muestra más de aprecio, ofreciéndole el nombramiento de camarero secreto, con el título de monseñor. Santidad, repuso don Bosco, ¿qué figura haría yo entre mis muchachos con ese título? Perdería su confianza, ya no me llevarían de un lado para otro. Además, siendo monseñor, el mundo creería que soy rico y ya no podría ni tendría valor para salir a pedir limosna a favor del oratorio y de nuestras obras. Es mejor que continúe siendo el pobre don Bosco. Pío IX admiró la humildad de don Bosco y pasó a hablarle sobre las lecturas católicas, retirando la propuesta. Y así nuestro santo, con su sencilla sotana negra, sin fimbricas, fajas ni botones rojos, como acostumbraban entonces los monseñores, proseguirá pidiendo limosnas para redimir a los pobres y para difundir la fe cristiana. Florecilla. No busques alabanzas ni honores. Si lo haces, ya no recibirás recompensa alguna del Padre. Recuerda el mandato de Cristo. Aprended de mí que soy suave y humilde de corazón. Y de dejar abiertas ventanas y puertas y que se airee nuestra vieja casa. Es tiempo de volver a las calles y en tu tierra sagrada de plazas y barriadas, Juan Bosco santo callejero, seguir tu historia en nuestro tiempo tras de los pasos de aquel nazareno. Es tiempo de volver a las calles, que un viento santo nos desinstale y reencienda la profecía, el canto y la gracia. La historia se juega en nuestras calles, hay que ir donde silbaban tu sangre y tu mirada. Juan Bosco santo callejero, a rescatar la vida en las calles, donde esta historia tuvo su comienzo. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles.
los huesos recobren el nervio y que se yergan con músculo nuevo. Este es el tiempo de refundarnos de nuestras sacristías y nuestros formularios. Juan Bosco Santo Callejero, llévanos donde la verdad grita, donde ser joven más está doliendo. Este es el tiempo de refundarnos, familia de los chicos que habitan el límite y cuya herencia es un sueño ambulante. Es tiempo de éxodo, de morirnos. Tu mirada de santo no está llena de nubes. Juan Bosco Santo Callejero, sino de rostros de hijos queridos y de fatigas de amor y caminos. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles. Este es el tiempo de refrescarnos, de refrescarnos. Es tiempo de volver a las calles, volver a las calles. Ofrecemos un Padre Nuestro cantado y 3 Ave Marías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Súplicas a Don Bosco para todos los días. Don Bosco, Padre mío, escúchame y bendíceme, para que trabaje por mi salvación eterna. Don Bosco, para que anuncie a Jesucristo con el testimonio de mi vida. Don Bosco, para que la palabra de Dios produzca en mí fruto de paz, justicia y caridad. Don Bosco, para que a nadie le falte el pan de cada día. Don Bosco, para que en el momento del dolor y sufrimiento sea yo fuerte y valiente. Don Bosco, para que no guarde odio ni resentimiento contra nadie. Don Bosco, para que yo pueda cumplir bien con mis deberes y obligaciones. Don Bosco, para que haga buenas confesiones. Don Bosco, para que sea instrumento de paz en mi familia. Don Bosco, para que no me falte el empleo. Don Bosco, para alcanzar que los niños sean consuelo de sus padres. Don Bosco, para que sepa ayudar a mi prójimo en sus necesidades materiales y espirituales. Don Bosco, para que todos los cristianos busquen la unidad y la paz. Oración. Señor y Dios nuestro, tú que has querido que San Juan Bosco se entregara generosamente al servicio de los hombres, compadeciéndose especialmente de los enfermos y abatidos, haz que nosotros podamos imitar sus virtudes, especialmente la unión contigo, su vida casta, humilde y pobre, su amor al trabajo y a la templanza, la bondad y entrega ilimitada a los hermanos y su fidelidad al Papa y a los pastores de tu Iglesia. Concédenos, además, en atención a la bondadosa intercesión de nuestro santo, las gracias que le pedimos, a fin de que, sirviéndote en nuestros hermanos, durante toda nuestra vida, podamos un día glorificarte en compañía de tus santos en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Don Bosco Santo, de corazón amplio y generoso, de fe invencible en la divina providencia, tú que cuando vivías en este mundo no dejaste a nadie sin ayuda y consuelo, acoge mis plegarias y con tu potente intercesión, obténme del Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio de María Auxiliadora, las gracias que imploro. Oh San Juan Bosco, ayúdame en mis necesidades, a fin de que encuentre fuerzas para procurar mi salvación. En agradecimiento yo haré lo que pueda por el bien de mis prójimos, ayudando también a tus obras, en la esperanza de poder un día agradecer y bendecir a Dios en tu compañía y en la de todos los santos en el paraíso. Así sea. Oh Padre y Maestro de juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por si la salvación de los hombres, sé nuestro guía en buscar el bien del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa, e imploramos de Dios una buena muerte, para que podamos reunirnos contigo en el paraíso. Así sea. Glorioso San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Les voy a dar con esta reliquia que es la carnecita de San Juan Bosco, reliquia de primer grado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes.
concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.